dentro de los estándares de nuestra sociedad. Siempre ayudó a sus padres. Era respetuoso y bastante calmado. El perfil de las personas a las que le suelen pasar las peores cosas. Enérgico. No era especialmente atractivo, pero tenía un punto pícaro, lo cual era suficiente como para encandilar a la bella Katerina Belch. Posiblemente la mujer más hermosa que fue reflejada por las gafas de Víctor. Pero no se enamoró de ella por su apariencia. Se enamoró de ella cuando contempló la bella imagen de un torrente de sangre saliendo de la nariz de un indeseable que la había importunado con un comentario soez sobre su, por otra parte, voluptuosa delantera. No era una mujer con la que te podías meter, y a eso a Víctor le encantaba. Nunca buscó una princesita de seda y porcelana, porque la seda acaba ajada y la porcelana se rompe con facilidad. Empezaron a salir tras 2 semanas de amistad. La química era fuego entre ellos. Cuando no ardían en pasión sus cuerpos, infusionaban sus almas en aguas cálidas. Estaban viviendo un sueño. Pero todos sabemos lo que pasa con los sueños. Pueden pasar 2 cosas. O despiertas, o peor, que se conviertan en pesadilla. Víctor trabajaba como ayudante de mecánico en un taller que se hallaba a solo 2 calles de su casa, la casa más pequeña de todo el vecindario. Era una pareja muy humilde, pero nunca hubo peleas. Típicas rencillas por culpa del estrés, pero nada que durara más de 5 minutos. Los 2 solían disculparse, no importaba de quién fuera el error. El dinero venía del bajo sueldo de Víctor y casi en mayor medida de tatuajes realizados por Katerina clandestinamente en su propio hogar. Esa mujer era un sueño para el arte. Si tenía color o se podía moldear de alguna manera, ella lo convertía en la más bella y sentida creación. Como cada mañana, Víctor y Katerina preparaban su recipiente con el almuerzo. Katerina cortaba y Víctor freía. Ella movía el cuchillo con rapidez. Era como ver la masacre de un samurái experto. Él se quedaba embobado mirándola. Podría permanecer así durante horas. Y al hallarse tan absorto en su pareja, no vio como poco a poco se iba deslizando su sartén con casi 1 litro de aceite burbujeante. En cuestión de un instante, la sartén se escurrió de su fuego. Víctor intentó agarrarla, pero solo consiguió quemar su brazo y que el brebaje refrito de su interior saliera volando por la cocina en dirección al amor de su vida. La suerte llama muy pocas veces a la puerta. Pero en esta ocasión podemos suponer que lo hizo, porque en el instante en el que nuestra bella dama iba a ser desfigurada, notó la necesidad de salir en su comida y abrió la puerta del armario donde guardaba los condimentos, haciendo que el aceite impactara contra ella. Al principio se asustaron, incluso lloraron un poco, pero enseguida volvieron las risas a esa humilde cocina. Víctor se despidió con un gran beso y un «Eres lo mejor de mi vida», como cada día, y se marchó hacia su trabajo. Sonidos de metales y de suspensiones acompañaban a Víctor en su jornada. Estaba exhausto y con un hambre con la que podría comerse su propio brazo, pero al fin sonó la campana del almuerzo. Él corrió con su mochila y la llevó hasta la zona de comidas, solo para observar, casi con lágrimas en los ojos, que debido al contratiempo del aceite había olvidado meter su almuerzo. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Si precisamente la mierda de esta mañana fue por esto, pensó. Ahora tendría que aguantar hasta las 10 de la noche para poder comer algo. O tal vez no. Levantó la vista y allí estaba su doncella Katerina, con una sonrisa de diamante y su almuerzo en las manos, atravesando el taller entre chispas como si saliera de un videoclip musical. ¿Escucháis esa música? Ese es el sonido de un coche de 1900 kilos cayendo sobre el cráneo de la persona con la que te despiertas cada mañana. Víctor quedó como un fotograma entre gritos, paralizado sin poder reaccionar a nada. Y así permaneció durante 1 semana entera, donde fue alimentado por sueros. Tuvo que ser llevado al funeral de Katerina en una silla de ruedas y juraría que él no recuerda nada de la ceremonia. Si hubiera estado consciente
siguiente, ten por seguro que hubiera expuesto sus obras para demostrar al mundo su gran talento. Con un último y bello adiós, así sabría, aunque fuera tarde, que era la mejor artista que había pisado este mundo. Tras recobrar la conciencia, por así llamarlo, Víctor se deslizaba por los pasillos de su casa como la escultura de hielo de un fantasma, pálido y sin un solo atisbo de vida en sus casi inexistentes pasos. Casi no comió en un mes. Tenía comida de sobra debido al seguro de vida de Caterina, pero no podía dar ni un bocado sin sentirse culpable. Solo empezó a comer cuando lo hospitalizaron por casi morir de inanición. En ese momento, su madre le hizo prometer que debía comer mucho más. Él no tuvo elección teniendo en cuenta que su madre le hizo esta petición con una jeringuilla apuntando hacia su propio cuello. No podía aguantar otra pérdida. Tras eso, Víctor empezó a comer normalmente, pero seguía encerrado en su casa, sintiendo una constante soledad, una punzada de vacío que perforaba su pecho y estómago. Solo comía, dormía y lloraba. Así durante 3 años. Eso hizo que Víctor, un muchacho de complexión normal, se convirtiera a los ojos de una báscula en algo que se aproximaba a un oso polar adulto. Había aumentado de peso. Ya no le quedaban casi amigos, pero ya habían pasado 3 años. 3 malditos años. Era hora de empezar a superar el dolor de su interior. Además, se le empezaba a acabar el dinero y tendría que estar medianamente bien para poder acceder a un puesto de trabajo. Lo primero que se planteó para poder reencauzar su vida sería perder peso. Intentar recobrar su antigua fuerza. Eso era lo que más lo lastraba. Casi no tenía energía para nada. Para poder estar como antes tendría que perder nada menos que 90 kilos. Y tendría que hacerlo muy rápido. El tic-tac se hacía constante en su cabeza. Empezó a entrenar 2 horas al día, pero para su tamaño eso iba a tardar demasiado tiempo, y más sabiendo que seguía comiendo de la misma forma. Tras una semana sin resultados, sí, una semana, podemos ver que nuestro protagonista era muy poco paciente. Tras esa semana, empezó a recurrir a sus amigos, o más bien, conocidos. Llamó a los 15 contactos que coronaban una página en blanco de una desgastada libreta. A cada uno le pidió consejo, y solo uno le dio una vaga pista. Mi primo redujo su panza en menos de una semana, y eso que parecía un cachalote, dijo la voz del teléfono. A Víctor se le iluminó la cara cual relámpago en penumbra. Tras poca charla, le pidió al receptor de su llamada a ese número, del mágico primo. Tras colgar con velocidad marcó el número. En cuestión de 2 tonos surgió la voz. ¿Quién es? Víctor se presentó y le explicó su situación. Tras oírla, el individuo solo dijo unas cuantas palabras. Bien. Si de verdad te quieres someter a esta operación, tienes que estar totalmente seguro de ello y decirlo bien claro. Si es así, ellos se pondrán en contacto contigo. Acto seguido, colgó el teléfono, cosa que dejó a nuestro protagonista desconcertado. ¿Cómo que si estoy seguro? Si no fuera así no hubiera llamado, pensó. Claro que quiero, puto idiota, gritó Víctor. Pensó que solo había perdido su tiempo. Se levantó de su silla, fue hacia la cocina y empezó a preparar la cena. Pero en el momento en el que se disponía a introducir 2 kilos de pasta en agua hirviendo, un susurro en su nuca lo detuvo. Se sobresaltó y dejó caer todo. Eso lo hizo enfadar e hizo que de inmediato se olvidara del susurro que había escuchado. Metió 3 lasañas precocinadas en el horno y se las comió casi crudas. Tras eso se fue a dormir. Dormía plácidamente hasta que empezó a sentirse él como una lasaña. Su habitación había incrementado su temperatura de una manera brutal. Abrió los ojos y podría jurar que las paredes se habían tornado de un brillante color rojizo amarillento, semejante al que surge de la forja de una espada. El aire era pesado y denso, olía a brasas de carbón. En un primer momento pensó que su casa estaba en llamas, pero no tardó en fijarse en las 5 figuras encapuchadas que rodeaban su cama.
Sus rostros estaban tapados por la sombra de una cogulla de un tono amarillento. Sus oídos se activaron al escuchar unos cánticos en un idioma que por mucho que lo intentó, no podía identificar. Él estaba paralizado, pero no era por el miedo. Estaba literalmente paralizado. Notaba cadenas incandescentes en cada una de sus extremidades. Una de esas figuras, la que estaba a los pies de su cama, se acercó lentamente y se subió sobre él. Metió su mano en el bolsillo de la cogulla y sacó una tarántula, la más grande que Víctor había visto nunca. Ese arácnido se retorcía en la mano de aquella parca viviente que lo miraba tras su capucha. En cuestión de un instante, ese individuo levantó la mano con el arácnido y la dejó caer hacia el rostro de Víctor. Mientras caía, él notó como una especie de fuerza invisible abría su boca. Notó caer la araña en su lengua. Notó cada pata recorrer sus papilas gustativas y encías, hasta que poco a poco ese bicho empezó a bajar por su garganta. Enseguida comenzó a sentir lava en su estómago y vio como su piel enrojecía de una manera casi brillante. En el momento, no pudo aguantar el dolor y se desmayó. Hoy comienza el primer día de tu nueva vida, Víctor. Despierta, dijo una voz clara que salía de ninguna parte. Abrió los ojos y lo primero que pudo contemplar fue su ventana, la que horas atrás hubiera jurado que no se encontraba en su lugar. Vio el descampado colindante a su hogar, pero lo notaba diferente. Sus colores eran mucho más vivos, y tras hacer una barrida visual a su dormitorio, pudo darse cuenta de que sí, todo se veía mucho más alegre. No sabía el porqué, pero tenía una sonrisa en su rostro. No recordaba la última vez que había sonreído. Se sentía feliz y su alegría fue mucho mayor cuando de camino al servicio se percató del reflejo que lo miraba desde el gran espejo de su salón. Allí estaba él, pero a sus ojos podría decir que su peso no sería superior a los 80 kilos. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía haber pasado de un oso polar a una pequeña cría de panda? Había perdido más de 100 kilos en una noche, algo humanamente imposible. Pensó lo de la noche anterior, primero diciendo que era un sueño, luego que no era posible que lo fuera viendo su peso. Pensó en la llamada, pensó en todas las voces. Nada era realmente posible. Estuvo sentado mirando el vacío durante 3 horas, hasta que se dijo, ¿realmente importa pensarlo tanto? O sea, tengo lo que quería, y vamos, yo no he aceptado ningún trato con el demonio ni tonterías así. Tras decir eso, forzó 2 carcajadas y volvió el semblante serio. Bueno, no es que pueda hacer nada, y no encuentro ese estúpido número por ningún lado. Se levantó y se dispuso a salir a buscar un nuevo empleo, ahora con más ganas que nunca, pero algo lo detuvo. La luz se apagó, pero era de día y tenía las ventanas abiertas. Aún así, se apagó. Oscuridad total, hasta que de su vera prendió una llama morada, haciéndolo retroceder y girarse. La llama se separó en pequeñas llamitas formando el relieve de una tétrica pasarela que se dirigía a lo que antes era una pared y ahora era un largo camino hacia un círculo formado en fuego violeta donde le esperaba una de esas parcas en vida de la otra noche. Pero esta parecía mucho menos viva que las otras. Víctor no pudo hacer otra cosa que acercarse por la pasarela, porque la pared de su espalda lo empujaba hacia adelante, mientras despedía un calor infernal. Ya situado en el círculo, pudo contemplar el ser encapuchado de cerca, que metió la mano en su bolsillo y sacó una tarántula. Otra vez, no. Tranquilo, flacucho. Víctor notó cómo salía esa voz de la capucha, pero al fijarse vio que no tenía labios ni garganta. Era como un cadáver muy descompuesto con adornos de manchas verdes. La he sacado del bolsillo para que puedas saludar a la matrona. ¿La matrona?, preguntó Víctor. Él se rió y prosiguió hablando. Verás, te explicaré.
Tú querías quitar una gran parte de tu cuerpo, ¿verdad? Sí, contestó Víctor. Pues esa parte de tu cuerpo no puede desaparecer así sin más. Es una parte de ti y no puedes perder eso. Por eso no la perderás. ¿Qué cojones dices?, replicó Víctor. Silencio. Verás, tú aceptaste y nosotros cumplimos. Tú no preguntaste nada. Dijiste, si quiero, y aquí lo tienes. Pero en ese momento en el que Víctor intentó hablar, fue interrumpido por un fuerte sonido proveniente de una grieta que rugió del suelo. Al surgir ante él, por la que se deslizó rectante una repugnante masa sanguinolenta, puramente amarilla y roja. Por cada viscoso movimiento sucedía una vomitiva palpitación. Era grasa viva. Víctor se congeló, esta vez sí por el miedo. Saluda a tu padre, dijo el encapuchado dirigiéndose a la masa y señalando a Víctor. ¿Qué? ¿Cómo que padre?, preguntó él desconcertado. Ahora tendrás que cuidar de él hasta tu muerte. Y te advierto que come mucho, contestó la parca. No puedo, no, rompo el trato, suplicó Víctor. ¿Quieres romper el trato? Te advierto que todo volverá a ser como antes. La misma vida horrible de antes, dijo el ser. Sí, rompo el trato. Era lo único que le salía a decir. Los cobardes como tú me dan asco, dijo la parca mientras chasqueaba los dedos. Tras el chasquido, la masa empezó a moverse hacia Víctor hasta que llegó a él y saltó sobre su cabeza, cubriéndolo por completo. Esa masa gelatinosa y pegajosa empezó a entrarle en la boca y a bajarle por la garganta con un dolor extremo. Esa cosa volvía al sitio de donde había salido, rompiendo cada una de sus fibras y volviendo a generarlas tras su paso, lo que le llevó más de 5 horas de agonía desgarradora. Sintió la muerte acercarse, pero de nuevo se desmayó. A la mañana siguiente, despertó sobresaltado e intentó correr hacia el espejo. Al llegar, contempló que todo había vuelto a la normalidad, a su desproporcionada normalidad. Realmente, no sé cómo sentirme. Solo puedo decirle hola a mi antiguo yo. Hola, dijo Víctor. Hola, papá, contestó el espejo.